Muy buenos días, que el Señor les bendiga grandemente. Quiero invitarlos a que abran sus Biblias y busquemos en el Evangelio de Mateo, su capítulo 16, sus versículos del 21 al 24. Mateo 16, del 21 al 24. Ok, ¿qué estamos viendo aquí? ¿Por qué leímos aquí? Lo que leímos aquí fue el anuncio de lo que el Señor dijo que se iba a cumplir. Empezamos a mirar acá ya el cumplimiento, o por lo menos lo que sabía que se venía, el propósito por el cual el Señor estaba acá. Mirábamos aquí cómo Jesús mismo le habla a sus discípulos y le empieza a mostrar y a decir que Él tenía que sufrir, ¿cierto? Sin embargo, lo que el Señor quiere que hoy veamos o que nos enfoquemos es prácticamente en el versículo 24, cuando el Señor dice o habla sobre lo que realmente debe ser un discípulo o un seguidor, porque realmente es como lo dice la versión. Hay una versión que me encanta a mí mucho que dice, es la versión Palabra de Dios para Todos, dice: entonces Jesús dijo a sus seguidores, si alguien quiere ser mi seguidor, tiene que renunciar a sí mismo y aceptar la cruz que se le da y seguirle. La versión que nosotros leíamos decía, el Señor quiere que nos decía, si alguno quiere venir en pos de mí, o sea, seguirme, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. El Señor nos está hablando acá y nos está mostrando tres cosas de las cuales nosotros debemos aprender, o las cuales nosotros deberíamos hacer para poder ser seguidores del Señor. Y de las tres cosas que nos hablaban o que nos habla el Señor aquí, precisamente nos habla de negarnos a nosotros mismos, de tomar nuestra cruz, lo mencionaba una hermana aquí en una clase, y de seguirle, ¿cierto? Esas son las tres cosas de las que el Señor se enfoca cuando lee estos versículos o cuando le dice a ellos sobre eso. Pero cuando hablamos de negarnos a nosotros mismos, a mí me gustaría que llegáramos ahí mismo precisamente en el capítulo 16, pero en los versículos del 13 al 17. Allí mismo vemos a un Pedro, a este mismo Pedro, el cual el Señor exhorta, y vemos a un Pedro que el Señor lo llama y les pregunta. Dice que él estaba en Cesarea, y dice que cuando estaba allí, él les pregunta, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Unos dicen que soy Isaías, otros dicen que soy un profeta, otros dicen que eres Jeremías, otros dicen que es Juan el Bautista, ¿cierto? Y él les pregunta a ellos, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y lo que Pedro aquí le responde es, tú eres realmente el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. El Señor le dice, Pedro, realmente esto te lo ha revelado el Señor. Realmente esto es algo que no viene de parte de hombre, sino que viene de parte de Dios. Y cuando tomo este versículo, ¿por qué lo quiero enfocar o por qué lo quiero llamar precisamente acá a colación? Cuando empezamos a hablar de negarse a sí mismo. Porque este mismo Pedro que antes había dicho, Señor, realmente tú eres el Hijo del Cristo, tú eres Cristo, tú eres el Hijo de Dios, no hay otro. Ese mismo es el que dentro de sí, en su anhelo, en su deseo, le dice al Señor, ven, espera, no hagas esto, o mira, no, tú no puedes hacerlo. Él en su corazón tenía ese dolor, porque tenía ese maestro con el que estuvo 3 años aprendiendo con él. Y ese maestro con el que él estaba, compartía, hacía, veía milagros, una cantidad de cosas que él tenía. Él no quería que él sufriera por eso. Él no quería que pasara por este momento tan duro. Y no estamos tan lejos precisamente de Pedro, de lo que él pensaba. Y muchos podemos pensar, pero venga, si lo que le estaba deseando era bueno, o sea, él no quería que su maestro sufriera. Y seguramente nosotros no queremos que un amigo sufra, un familiar, un hermano, cualquiera, no queremos que sufra. Pero realmente no es lo que nuestro corazón anhela, lo que se debe dar en nuestras vidas, o no era lo que se tenía que dar en ese momento aquí. Lo que se tenía que dar aquí era el propósito para el cual el Señor había venido, era lo que Él estaba anunciando. Y por eso era que Él tenía que ir y morir y sufrir en la cruz. Nosotros
Debemos negarnos a nosotros mismos. Ese anhelo y ese deseo que nosotros a veces tenemos en nuestro corazón, pero que realmente no cumple con el propósito que Dios tiene para nosotros. Precisamente el negarse a sí mismo es nosotros sacar de nuestras vidas eso que tanto queremos, que nos impide acercarnos al Señor, o que nos impide cumplir con el propósito del Señor. ¿Cuántos de nosotros seguramente tenemos muchos anhelos y muchos deseos? Pero seguramente muchos de esos anhelos y deseos no son o no están acorde al propósito de lo que el Señor tiene para nosotros. ¿Cuántos de nosotros posiblemente en nuestra anterior vida, o quienes hoy todavía no han entregado su vida al Señor, les toca tal vez engañar para poder recibir dinero, para poder sustentarse? De pronto, pues lo decían aquí hay muchos empresarios, ¿cierto? Y hoy día muchas veces esos empresarios, para poder tener un contrato, tienen que dar la ofrenda al amor, como dice el pastor, para poder recibir un contrato. Y eso precisamente, de esos anhelos y deseos que a veces nosotros tenemos, o ese tipo de cosas que suceden así o que se dan de esa forma, no son acorde a lo que el Señor pide. Y como no están acorde a lo que Él pide, nos apartan de estar con el Señor. Por eso el Señor nos invita a que nosotros nos neguemos a nosotros mismos. Que nos neguemos precisamente a ese anhelo y a ese deseo a veces de querer cumplir nuestra voluntad por encima de la voluntad del Señor. Porque nosotros sabemos, y siempre se nos ha dicho, la voluntad del Señor es mucho más grande que la nuestra. Pero a veces anhelamos tanto en nuestro corazón algo que queremos que sea esa la nuestra y que esforcemos tanto para que el Señor cumpla eso. Pero no es así. Realmente nosotros debemos negarnos a lo que nuestro corazón anhela, si no está acorde a lo de Dios. ¿Y cómo sabemos si está acorde a lo que el Señor quiere o no? Pues precisamente porque para eso tenemos la palabra. Para eso nosotros la leemos, para eso la escudriñamos, para eso la buscamos. Para que podamos saber si realmente lo que estamos nosotros haciendo o lo que estamos procurando hacer va conforme a lo que el Señor tiene o quiere o tiene el propósito de Dios para nuestras vidas. Pero también el Señor nos dice que nosotros, además de negarnos nosotros, o sea, además de nosotros reprimir nuestro propio ego o hacer cumplir lo que tenemos en nosotros, lo que nosotros queremos, nosotros debemos también tomar nuestra cruz. ¿Y saben por qué el Señor toma aquí el ejemplo de la cruz? Pues muchos pensaremos, sí, porque debemos llevar una carga. Pero realmente la cruz en ese tiempo lo que nos mostraba era muerte, ¿cierto? Lo que nos mostraba era humillación, lo que nos mostraba era castigo para quien tenía o quien cargaba la cruz. Recuerden que colocaban a la persona condenada a que cargara la cruz, que caminara por la ciudad o por el pueblo, y los demás lo veían. Los demás veían cuando iba cargando esa cruz. Muchos lo escupían, muchos golpeaban, muchos les gritaban, muchos los ofendían. Algunos no podían con esa cruz y caían. Y cuando el Señor nos está llamando a nosotros a cargar nuestra cruz, a lo que nos está llamando precisamente es a que nosotros entendamos que cuando nosotros queremos o anhelamos seguir al Señor, ser seguidores del Señor, ser cristianos, vamos a encontrar precisamente esas personas que nos van a señalar. Vamos a encontrar momentos en los que vamos a sentir que estamos siendo juzgados. Vamos a encontrar lugares donde seguramente vamos a sentir que no estamos acorde a lo que estamos viviendo en ese momento o al proceso en que estamos viviendo en ese momento. Yo me niego a mí mismo, dejo todo de mí, pero también debo entender que voy a encontrar personas o voy a encontrar cosas que no van a querer que yo siga ese camino de seguir al Señor. Recuerden que en la cruz las personas quedaban con los brazos extendidos, con ambos así extendidos, ¿cierto? Además de eso eran clavados. Y además de eso le fracturaban las piernas para que no pudiera sostenerse. Yo quiero que en algún momento ustedes en su casa, cuando quieran, intenten hacer el ejercicio solamente de mantenerse siquiera un tiempo con los brazos así. Y que se mantengan así. Ya después de cierto tiempo, por mucho que ustedes mantengan los brazos así, va a llegar un momento en que ya los brazos no les van a dar.
porque se van a cansar. Imagínense a una persona allí colgada, clavada allí. El Señor no le fracturaron las piernas, porque así estaba escrito que no se hiciera. Esa persona allí tratando de sostenerse allí, sufriendo eso que le tocaba sufrir allí, todo el dolor. Ahora imagínense lo que el Señor nos llama a nosotros precisamente a eso, a que nosotros cuando cargamos esa cruz o esa comparación que Él hace de la cruz, precisamente es para que nosotros entendamos que la vida del cristiano no es fácil. Y que no solo eso, y que no es lo que nos están vendiendo hoy día. De que cuando ya tú eres seguidor del Señor, entonces vas a tener casa, carro, beca, millones, todo lo que tú quieras tener. Y no está mal, y no quiere decir que no lo puedas tener. Lo que nos está diciendo el Señor al momento de cargar nuestra cruz es que nosotros vamos a sufrir y que podemos sufrir cuando decidimos seguir al Señor. Y que esa es nuestra cruz con la que nosotros debemos cargar. Y que debemos entender de que es necesario que todo eso pase para que se cumpla el propósito del Señor. Porque el Señor Jesucristo debió cargar su cruz, llegar hasta allá, ser colgado, crucificado, morir, para que se cumpliera el propósito. Y Él se lo había dicho. Sin embargo, recordemos, el anhelo de Pedro era: Señor, que no pases por esto. Posiblemente nuestro anhelo sea otro, para poder que se cumpla lo que el Señor tiene en nuestras vidas. Pero recuerden también que además de morir, además de que nosotros tomemos nuestra cruz, también el Señor nos está invitando a que le sigamos, ¿cierto? ¿Y a qué nos invita el Señor cuando nos dice síganme? ¿Cierto? Nos está invitando precisamente a que yo siempre me gusta mucho, o recuerdo mucho, aprovechando que estuvo lloviendo por acá en estos días. Si usted va en un vehículo, de pronto ha ido en un bus, o va de piloto en un carro, o va manejando un carro, o va de copiloto en el carro, cuando empieza a llover muy fuerte, por mucho que usted le quiera dar al parabrisas, muchas veces ni siquiera la velocidad del parabrisas le alcanza a dejar ver el camino que sigue, ¿cierto? O supongamos que deja de llover, pero las carreteras acá han quedado tan inundadas que a veces usted el camino no lo llega a ver. ¿Qué tiene que hacer usted? Simplemente enfocarse en el camino y tratar de buscar el camino donde tenga mejor visión y poder seguir. Hoy día me decía alguien, sí, que si me meto por San Fernando y eso por ahí no hay por dónde pasar porque la cantidad de agua es tanta que el carro se me puede quedar allí. Precisamente la comparación es a que para seguir al Señor nosotros tenemos que tener una buena visión de hacia dónde vamos y a quién seguimos. Nosotros podemos seguir el camino siempre y cuando sea claro y no vamos a tener inconvenientes. Pero cuando nosotros seguimos un camino que no es claro, porque el parabrisas que tenemos no nos alcanza a limpiar lo suficiente, o porque definitivamente la vía quedó tan intransitable que podemos irnos en un hueco, puede quedar nuestro vehículo ahí, o podemos quedar nosotros ahí, de pronto los que tienen bicicleta o moto, podemos quedar allí. Entonces el Señor nos está invitando a que le sigamos, pero para seguirle nosotros debemos tener una visión clara de lo que Él quiere que nosotros hagamos. Y nuevamente, ¿cómo tenemos nosotros una visión clara de lo que el Señor quiere en nuestras vidas? Pensándolo, meditándolo, preguntándolo a la almohada, preguntándolo al hermano que tiene más fe. No, nosotros podemos ver el camino a través de la palabra del Señor, a través de su escritura, a través de escudriñarla, a través de sentarnos a orar con Él. Se sentía tanto la emoción de la maestra que estaba aquí dando la clase cuando decía: ¿cómo se sentiría Isaías allí para ver eso? Yo siento que él tenía que estar en la presencia del Señor, tenía que sentirlo y tenía que estarlo viendo allí. Así nosotros podemos estar junto con el Señor, en su presencia. ¿Pero cómo? Teniendo esa intimidad con Él, con su palabra. Es que es hermoso escuchar de pronto al Señor. Hay personas que lo han podido escuchar, audiblemente han podido escuchar el susurro del Señor. Hermoso cuando estos profetas podían escuchar al Señor tan claramente que lo que decían ellos era tan claro como el Señor lo decía. Hoy día no lo podemos escuchar. A veces algunos lo han escuchado audible, pero el Señor nos ha dejado una forma de escuchar su palabra. Allí podemos nosotros escuchar al Señor. Allí podemos nosotros saber cómo seguir al Señor, cómo ir con Él, cómo caminar con Él, cómo estar nosotros cada día cerca y pegados a Él. Entonces el Señor nos está invitando a nosotros, nos está diciendo: venga, niéguense ustedes mismos, carguen su cruz
y síganme, porque yo tengo un propósito para ustedes. Me encanta mucho el texto de Mateo en su capítulo 4, en sus versículos del 18 al 23, cuando el Señor hace el llamado de 4 de sus discípulos. El Señor dice: andaba Jesús junto al mar de Galilea, y a 2 hermanos, Simón llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban las redes en el mar, porque eran pescadores, y le dijo: venid en pos de mí. Nuevamente lo dice, es como síganme, ¿cierto? Lo dice aquí: y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaba las redes, y los llamó, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y sigue el texto: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando todas las enfermedades y todas las dolencias del pueblo. Pero realmente lo maravilloso aquí es que nosotros vemos aquí el ejemplo de lo que el Señor nos llama. Cuando el Señor nos llama a nosotros a dejar ese mismo yo, a nosotros, a negarnos nosotros mismos, precisamente está haciendo esto. ¿Qué eran estos hombres? Ellos estaban dejando su profesión. Ellos eran pescadores. No dice la palabra si eran los mejores pescadores, si eran los más especialistas, si eran especialistas en sierra, no dice nada de eso, ninguno de eso. Pero dice que eran pescadores. Y los otros estaban trabajando en ese momento. Y dejaron lo que estaban haciendo para seguir al Señor. Y estuvieron con el Señor durante ese tiempo en que Él estuvo en la tierra. Y aprendieron de parte del Señor. Y fueron perseguidos también después que el Señor ya no estaba con ellos. Y algunos de ellos tuvieron muertes que no fueron muy agradables. Sin embargo, ellos siguieron al Señor y siguieron cumpliendo con lo que el Señor les estaba mandando. Hoy día de pronto no tenemos las persecuciones que estaban en ese tiempo, pero hoy día también somos perseguidos. Los cristianos hoy día somos llamados los retrógradas, o aquellos que estamos muy atrasados porque no nos alcanzamos a actualizar. Somos retrógradas porque nosotros creemos que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Somos retrógrados porque nosotros formamos a nuestros hijos con la palabra del Señor. Somos retrógradas porque hacemos las cosas que el Señor nos mandó que hiciera, de un libro que se escribió hace miles de años atrás, pero que nosotros sabemos y entendemos que esta palabra que está acá no es solo para ayer, es para hoy y es para siempre. Y de esa palabra nosotros nos hemos agarrado. Y de esa palabra nosotros, como seguidores del Señor, vamos a seguir encontrando en el camino obstáculos que pueden impedir que usted conozca del Señor, que usted busque más a Dios. Pero el Señor nos está invitando a que nosotros sigamos compartiendo su palabra, que sigamos aprendiendo de ella, que sigamos buscándole cada día más, que sigamos llevando, y que el camino no será fácil. Nos decía uno de los predicadores la semana pasada que estábamos en el Congreso, nos decía: nosotros en Europa ya vivimos este tiempo que ustedes están empezando a vivir, es el postmodernismo. Nos decía: va a llegar un tiempo en que todo lo que ustedes hagan a favor del Señor va a ser mirado como una ofensa para los demás, y va a llegar un momento en que les va a tocar tener que hacer las cosas mucho más escondidas porque el mundo no lo va a querer escuchar. Y no estamos alejados de eso. Todos sabemos que existe un movimiento hoy día que está tratando de mostrarnos a nosotros, a nuestros hijos y a todas las generaciones que vienen, que hay una forma diferente a la Biblia de llevar la vida. Que hay una forma diferente de nosotros poder enseñar a nuestras familias o de enseñar la palabra. Que hay una forma diferente de tener familias. Y nosotros debemos estar muy firmes, porque cuando estos ataques vengan, cualquiera de nosotros puede tambalear. Dios nos ha llamado y nos está pidiendo cada día más que lo busquemos, que dejemos
nuestro ego a un lado, que tomemos nuestras armas, que tomemos nuestra cruz, que la carguemos, que caminemos con ella y que sigamos al Señor. Estamos dispuestos a seguir al Señor, estamos dispuestos a asumir el reto que el Señor nos viene haciendo hace mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo más vamos a esperar para seguir al Señor? ¿Cuánto tiempo más vamos a esperar para que otros le hablen a nuestros hijos, nuestros amigos, nuestros hermanos de Dios? ¿O cuánto vamos a esperar para que le enseñen un mundo diferente a nuestros hijos? Nosotros somos la luz del mundo y somos la sal del mundo. Hoy día nos ven diferente. Hoy día nos ven de una forma en la que posiblemente nuestros hijos se han visto de una forma peor. ¿Qué queremos esperar nosotros? Que venga Juan y hable por mí de la palabra, que venga Marta y hable por mí de la palabra, que venga Isabel de la palabra, que venga cualquiera y hable de la palabra sabiendo que nosotros tenemos este conocimiento. O yo, ¿cuánto tiempo voy a esperar más para seguir al Señor? Todos somos seres humanos que tenemos errores. Y Dios no está esperando que seamos cambiados para que le hablemos a otros de Dios. Dios no está esperando que así como somos nosotros, con nuestros errores, defectos y virtudes, le hablemos a otros de Dios. Porque si usted va a esperar cambiar para hablarle a otro de Dios, nunca le va a hablar a otro de Dios. Porque a pesar de que el Señor ha cambiado nuestras vidas, hay muchas cosas de ese pasado, de ese viejo hombre que todavía la traemos ahí, como ese lastre allí. Y luchamos y oramos todos los días para que no nos arrastre o no esté allí con nosotros. Pero desafortunadamente les digo que ahí está. Y si todavía no he tomado la decisión de querer cambiar mi vida, pueden tomar la decisión. Todavía está el tiempo. Todavía tenemos al Espíritu Santo que nos habla. Pero recuerden que la palabra dice que llegará un momento en que ya no lo tendremos con nosotros. Que ya le buscaremos y no lo encontraremos. Hoy está a la puerta. Está llamando. ¿Cuánto más vamos a esperar para abrir nuestro corazón? Y no estoy hablando solo para aquellos que están buscándole por primera vez. Aquellos que tenemos muchos años en el Evangelio, les aseguro que también el Señor está tocando la puerta a nosotros. Porque también nosotros debemos dejar cosas. También nosotros debemos dejar de nuestras vidas muchas cosas para poder seguir al Señor y entender que esa cruz que estamos cargando, que esa cruz que estamos llevando, la llevamos con el propósito de poder glorificar el nombre del Señor. Que esa cruz que el Señor cargó, que arrastró, fue necesaria para que hoy pudiéramos nosotros aprender y conocer la palabra de Dios. Que como decían en la enseñanza, si todo ese árbol hubiera sido cortado, hubiera sido arrancado de la raíz, hoy nosotros no estuviéramos aquí sentados, no estuviéramos aquí reunidos, no estuviéramos aquí escuchando y aprendiendo de parte del Señor. Entonces, si eso está dado a nosotros, aprovechemos, recibamos, hablemos a otros del Señor.